de la entrevista al doctor Paco Casas del Hospital Clínico San Cecilio de Granada. Nos hablaba en esa ocasión de enfermedades raras. Él es experto en este campo. Hoy sigue con nosotros y vamos a hablar de neumología, que es su área de investigación y clínica. Le preguntaremos si de verdad son inofensivos los vapers y esto que es muy controvertido en el ámbito científico, cuáles serán las consecuencias a medio y a largo plazo. También hablaremos de post-COVID y de la unidad de fibrosis quística de adultos que él coordina. Enseguida nos contará todos estos temas. Doctor Francisco Casas, neumólogo del Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada. La pasada semana ya nos acompañó en Conciencia para conmemorar el Día Internacional de las Enfermedades Raras. Usted es una voz experta en este campo. Hablamos largo y tendido de algunas de ellas, especialmente las de su ámbito, las de neumología y de las enfermedades minoritarias. Hoy vamos a dar un salto y nos vamos a ir a enfermedades no minoritarias, sino mayoritarias en el campo de la neumología. Antes queremos darle de nuevo la bienvenida a Conciencia. Muchas gracias, Fátima. Hemos hablado de neumología muchísimo en la pandemia. En la pandemia todo era COVID. Ahora, en esta etapa de pospandemia, se ponen sobre la mesa de nuevo enfermedades que se dejaron de lado quizá un poquito por la urgencia. EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por ejemplo. Todo lo que deriva del tabaquismo. Vamos a hablar de esto en esta entrevista, pero para comenzar quiero saber cuál es la posición de la ciencia, usted que está muy en contacto con la investigación, en torno a una nueva plaga, pandemia, moda, que se llama vapor. ¿Son inofensivos? Pues no. Y ahí ya hubo una especie de pequeña epidemia en Estados Unidos con el tema de los vapers que crearon un problema respiratorio serio, lo que nosotros conocemos como un distrés respiratorio. Porque los vapers no son un sistema para dejar de fumar, porque no rompes con este esquema, o el cigarrillo electrónico, o los vapeadores. Tenemos que diferenciar si tienen o no tienen nicotina, pero independientemente de eso, que pueden seguir enganchando, es que a veces le echan saborizantes o sustancias que son las causantes de esos problemas respiratorios. Por ejemplo, llevaban vitamina E y algunas sustancias que producían lo que es una neumonía lipoidea, grasa en el pulmón, y el pulmón, la grasa me parece que le sienta mal, y generaban una serie de problemas muy serios. Entonces, independientemente del problema de salud, no son seguros, y así lo dicen las sociedades científicas, y además al calentarse, pueden liberar en los recipientes que tienen diferentes elementos metálicos, es decir, que realmente no son seguros para la salud de los pacientes. El tabaquismo. Hemos conseguido, con las numerosísimas campañas antitabaco, con todas las medidas de la última década, especialmente no fumar dentro de los bares, no fumar en edificios públicos. Ustedes desde aquí, desde los hospitales, desde las unidades de investigación, ¿están comprobando que se ha conseguido avanzar en este campo? La neumología, que ustedes ven ahora, las enfermedades en neumología, ¿tienen menos que ver ya con el tabaquismo? Pues por desgracia no, porque el tabaquismo, la repercusión que pueda tener no es inmediata. Puede ser inmediata en algunos casos, pero es más a largo plazo, con lo cual el impacto en enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en cáncer de pulmón que podamos tener, o incluso en neumopatías inflamatorias como fibrosis pulmonar, que es otro concepto que también se relaciona con el tabaco, es algo que se produce y que se sigue produciendo. De todas formas, todas las estrategias que se han estado hablando desde las administraciones públicas son muy interesantes, ¿no? Yo creo que en ese sentido se ha logrado reducir lo que es el consumo de cigarrillos, ya sea aumentando el precio, ya sea evitando que se pueda hacer. Todas esas cosas las podemos ver y se van reduciendo, pero ahora las chicas son las que más fuman. Es un problema
que tenemos que la gente joven empieza a fumar y sobre todo las chicas fuman ya casi tanto como los chicos. ¿Desde qué edades están viendo ustedes pacientes con enfermedades pulmonares o en neumología derivadas del tabaco? Bueno, el impacto en el tabaco es diferente, es decir, yo puedo tener un paciente asmático que fuma e impacta, con lo cual tengo que intentar hacer deshabituación del tabaco en ese paciente en concreto. Pero ya enfermedades derivadas en sí del tabaco ya empiezan a aparecer a partir de los 40 años, en general, ¿no? 40, 50 años, 60 años de edad es donde va a impactar, donde van a empezar a aparecer. Durante la pandemia la investigación avanzaba a pasos de gigantes en muchos campos, en el de la vacunación, en el de los tratamientos. En el ámbito de la neumología se pusieron en marcha lo que ustedes llaman UCRIs. Cuéntenos en qué consistió y cómo ha cambiado. Bueno, el tratamiento del COVID, lógicamente, producía una insuficiencia respiratoria, por una neumonía muy grave y que disponíamos de pocos tratamientos previos a la vacuna. Entre ellos se empezaron a poner los corticoides pasado a la fase de replicación viral, a partir del 7º, 10º día. Pero estos pacientes que están en fallo ventilatorio o en insuficiencia respiratoria, pues teníamos necesidad de otros tipos de tratamientos. La UNAF, por ejemplo, la ventilación mecánica no invasiva o ventilación mecánica invasiva, que era en las UCIs, en las unidades de cuidados intensivos. Las UCRIs son unidades de cuidados intermedios, porque las UCIs podían estar totalmente sobrepasadas, no había camas, y los pacientes que podían salir de la UCI pasaban a las UCRIs. Por tanto, tenían dos labores. Uno, pacientes que no cumplían criterios de UCI, los podíamos atender, con lo cual mejorábamos la supervivencia y también de camino dejábamos a la UCI más disponibles, con más camas disponibles para poder atender a pacientes más graves. Y estas UCRIs, gracias a Dios y a las administraciones que se han sensibilizado, pues se han quedado, porque requieren recursos sanitarios para poder hacer espacios físicos, formación en enfermería, formación en neumología, y entonces eso se ha conseguido. Fisioterapia respiratoria, una de las líneas de investigación científica en este momento importantes en su campo también, ¿verdad? Sí, pero yo no soy rehabilitador y no me atrevo a meterme en eso porque hay otros compañeros con mucho más criterio que yo para hacer. Pero por supuesto, en todo este tipo de enfermedades, la rehabilitación respiratoria en EPOC, por ejemplo, es un tratamiento que nosotros disponemos de él en pacientes a partir de disnea grado 2, que se llama. Entonces, a partir de ahí, mejora muchísimo el pronóstico y la calidad de vida de todos estos pacientes después de un tratamiento farmacológico correcto y, por supuesto, que dejen de fumar, intentar que dejen de fumar. Pero ahí la rehabilitación y la fisioterapia en general para muchas enfermedades es fundamental. Aunque ha tenido repercusión, consecuencias sobre otros ámbitos, otras dolencias, el pasar el COVID o la COVID-19, la más afectada sin duda ha sido su área, la de la neumología. ¿Ha pasado suficiente tiempo para que puedan tener ustedes una visión con perspectiva de lo que ha sucedido en los pulmones, en los bronquios, en el aparato respiratorio de personas que han pasado por COVID-19? COVID ha tenido un hecho diferencial con respecto a otros virus. Y no solamente producía daño alveolar con el distrés respiratorio, esto que le he dicho, insuficiencia, sino también daño vascular. Y implicaba también la probabilidad de tromboembolismo pulmonar. El paciente salía y después podía fallecer por una embolia de pulmón. Impacta en ese sentido en otras zonas del pulmón. Por suerte hemos visto que aquellos pacientes que han ido evolucionando prácticamente han quedado sin secuelas neumológicas en un porcentaje muy alto y únicamente aquellos más graves se han podido quedar con secuelas de fibrosis pulmonar. Generalmente pequeños infiltrados alveolares y fibrosis, pero en muy pocos casos. Gracias a Dios, en muy pocos casos. Y ahí realmente pues hay estudios incluso de utilizar otros fármacos que se utilizan en fibrosis pulmonar, que son antifibróticos, empezar a utilizarlo. Hay investigaciones al respecto para ver si se benefician los pacientes con fibrosis pulmonar post-COVID de este tipo de tratamientos. Y eso es importante. Doctor Casas, hay algo que se da con mucha frecuencia, que se oye habitualmente, y es: este invierno pillamos
una detrás de otra, una bronquitis, un resfriado, ahora una infección de garganta. Estamos, tras haber pasado la COVID y tras la pandemia, más vulnerables. ¿Nuestro sistema respiratorio está sufriendo más o hay un porqué que ustedes, los científicos y los médicos, nos pueden contar? Bueno, en esto siempre hay impresiones y a veces no tenemos memoria de que todos los inviernos hay muchas infecciones. Se han desplazado. Antes había mucha más gripe, después hemos tenido el COVID. Hemos estado más de 2 años con mascarillas, con poco contacto, y eso también puede que haya alterado un poco nuestra inmunidad, en ese sentido de que no estemos tan entrenados. También es cierto que ahora, por ejemplo, ha habido mucho virus respiratorio sincitial que producen ese tipo de infecciones recurrentes y mucha tos, muchos pitos, mucho ahogo, parece como si fuera un asma, y es la causante de la bronquiolitis respiratoria en niños y recién nacidos, y que realmente estamos rodeados de niños. Pasan a resfriados de guardería de nuestros mayores y de los padres. A eso se ha añadido también el neumococo, neumonías neumocócicas, la gripe y el COVID en último lugar. Hemos tenido realmente una epidemia de neumonías con ingresos hospitalarios. Nosotros en nuestro caso hemos duplicado los ingresos y hemos estado desbordados en ese sentido. Pero básicamente es porque hemos dejado de tener contacto y la mascarilla nos ha protegido para unas cosas y para otras también ha hecho que tengamos una falta de entrenamiento en nuestras defensas. Ha desprotegido en cuanto a nuestro sistema de defendernos, de defensas, ¿no? Necesitamos contacto con el entorno y hay muchas importantes. Hablemos de asma, lo acaba de citar usted. Usted pertenece, coordina o es responsable del foro de asma grave. Explíquenos qué hacen y en qué están en este momento. Dentro de nuestra Sociedad Científica Nacional, la SEPA, Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, hay un área muy importante que es el área de asma. Y en concreto yo coordino el foro autonómico SEPA de asma grave. Bueno, y nosotros ahí fundamentalmente vemos lo que es el asma grave. Hay unidades también de asma grave que pueden ser multidisciplinares porque también pueden formar parte de ella alergólogos y otorrinos. Y nosotros fundamentalmente ponemos en marcha desde proyectos de investigación en asma grave y también de algunas de las maneras ponemos en marcha lo que son las unidades multidisciplinares y las unidades de asma grave, que desde sociedades científicas se están acreditando para que cumplan unas normas mínimas desde acreditación de la básica, la experta, la excelente, de calidad, para una asistencia de calidad a los pacientes con asma. Y todo eso está dentro de lo que es el área de asma. Doctor Casas, ya para finalizar esta entrevista, ¿cuál es el reto en investigación en su campo, en la neumología, ahora mismo? Bueno, tenemos muchos retos en muchas enfermedades y una gran parte de ellas es que realmente podamos disponer de más recursos para investigar y poder lograr alcanzar en algunas de las enfermedades, si no la cura, realmente un mejor tratamiento. En ello es importantísimo. Nosotros disponemos, como ya hemos dicho, de fármacos, entre comillas, milagrosos, porque van dirigidos a lo que es la enfermedad. Igual pasa, por ejemplo, con los anticuerpos monoclonales. Es una medicina de precisión personalizada y para ello hace falta realmente tener esos retos para poder lograr esa medicina de precisión dirigida a cada paciente, de muchos más recursos en investigación y en formación, sobre todo para la gente joven que realmente se vea implicada y pueda seguir proyectándose. Hace muy pocos días se celebraba en Granada las primeras jornadas de enfermedades respiratorias minoritarias. Lo hacíais aquí en el Hospital Clínico San Cecilio de Granada, en colaboración con el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. ¿Por qué han sido tan importantes estas jornadas en objetivos? ¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué era necesario que se empezara una primera edición de estas jornadas? Bueno, pues como ya comentamos, es una enfermedad rara y por tanto hay que sensibilizar a la población en general, a los profesionales y a los pacientes, ¿no? Y estas jornadas lo que tienen como principal objetivo es la sensibilización. Después también tener un foro en el cual diferentes comunidades multidisciplinares, diferentes profesionales puedan hablar de su experiencia
Y nosotros tenemos una primera parte, hemos tenido una primera parte hablando de lo que son los registros de pacientes. Después tenemos una segunda parte de lo que es la afectación que pueda tener, por ejemplo, a nivel hepático, a nivel endocrinológico, a nivel respiratorio. Y entonces han venido diferentes especialistas de renombre internacional a hablar de estas enfermedades y de estas, en concreto, afectación concreta de estas enfermedades, ¿no? Y después, fundamentalmente, la parte de asociaciones de pacientes, Asociación Alfa 1 de España y Asociación Andaluza de Fibrosis Quística, que han desarrollado en sus ponencias, desde la perspectiva de las asociaciones, los proyectos que tienen en marcha y cómo realmente esto impacta en la mejora de la calidad de vida y del conocimiento de la enfermedad de sus asociados. Y eso siempre es muy importante tener, en eso es fundamental el tener pacientes y profesionales y familiares en un mismo foro hablando de este tipo de cuestiones. Es muy enriquecedor. Pues así ha sido, y además se celebraban en el contexto de la celebración del Día Internacional de Enfermedades Raras. Ustedes han puesto su granito de arena en lo que respecta a las enfermedades minoritarias del ámbito respiratorio con estas jornadas. Enhorabuena, que se sigan celebrando todos los años, supongo, ¿no? Sí, la siguiente será en 2 años, es bianual y sería en Sevilla, en Virgen del Rocío, es lo que hemos acordado para poder tener continuidad. Doctor Casas, ha sido interesantísimo hablar con usted estas 2 semanas. Le damos las gracias por toda la información en torno a investigación y a neumología que nos ha trasladado. Muchas gracias a vuestro programa y a ti. Muchas gracias, Fátima.